Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América, el Instituto Bíblico Claretiano de las Américas y su estación hermana Bendita Eucaristía Radio en la ciudad de Fresno. Presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días, muy buenas tardes, hermanos y hermanas que nos sintonizan en Radio Claret América y también a través de su estación hermana de Bendita Eucaristía Radio de la ciudad de Fresno. Reciban un saludo cordial. Mi nombre es Manuel Villalobos Mendoza, soy sacerdote claretiano y siempre es una alegría estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Y esta homilía o esta reflexión va a ser para el día 29 de septiembre. Será la lectura del Evangelio que se escuche en cada una de las celebraciones eucarísticas el día 29 de septiembre. La finalidad, como siempre, es de que ustedes tengan la oportunidad de haber leído, de haber reflexionado, de haber meditado, esperando que estos pensamientos les ayuden un poquito también a ver el compromiso que requiere. Y en este caso en particular de este domingo, a ver cómo usar de las riquezas. Nos presenta este domingo una parábola bastante conocida también del Evangelio de Lucas. Antes de comenzar con el Evangelio, me gustaría invitarles a que tomen un momentito, inviten al Espíritu de Dios que llegue a su corazón, traten de ponerse en la presencia de Dios, de sentirse que están en la presencia de Dios e invítenle a Dios a que venga a abrirle su corazón, su mente para escuchar su palabra. Te pedimos, Señor, que todas las personas que nos están escuchando abran su corazón, su mente y que estas palabras que tú nos regalas por medio del hermano Lucas nos ayuden también a reconocer el peligro de las riquezas para poder buscar siempre vivir dignamente sin tener que explotar a la gente pobre. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Una vez que hemos escuchado y que hemos pedido la ayuda del Espíritu de Dios, vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios que está tomado del Evangelio de Lucas, del capítulo 16, verso 19 al versículo 31. Jesús dijo: había un hombre rico que vestía de púrpura y lino, y todos los días hacía espléndidos banquetes. Echado a la puerta del rico había un pobre cubierto de llagas llamado Lázaro, que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros iban a lamerle sus heridas. Murió el pobre, y los ángeles lo llevaron junto a Abraham. Murió también el rico, y lo sepultaron. Estando en el lugar de los muertos, en medio de tormentos, alzó la vista y divisó a Abraham y a Lázaro a su lado. Lo llamó y le dijo: Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, pues me torturan estas llamas. Respondió Abraham: Hijo, recuerda que en vida recibiste bienes y Lázaro por su parte desgracias. Ahora él es consolado y tú atormentado. Además, entre ustedes y nosotros se abre un inmenso abismo, de modo que aunque se quiera, no se puede atravesar desde aquí hasta ustedes, ni pasar desde allí hasta nosotros. Insistió el rico: entonces, por favor, envíalo a casa de mi padre, donde tengo 5 hermanos, que les advierta, no sea que también ellos vengan a parar a este lugar de tormentos. Le dijo Abraham: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Respondió: no, padre Abraham, si un muerto los visita, se arrepentirán. Le dijo: si no escuchan a Moisés ni a los profetas, aunque un muerto resucite, no le harán caso.
palabra de Dios. Esta parábola regularmente se ha interpretado a través de la historia como el premio que va a recibir la persona que sufre en esta vida, en este caso como Lázaro, y el castigo que le espera a la persona mala o a la persona rica, como es el caso de este rico que termina en un lugar mal. Contrario a esta interpretación que cree que esta parábola es para el más allá, yo me atrevo a pensar de que esta parábola es para el más acá. Y se trata ante todo de ver cómo la presencia de Jesús resucitado y en la comunidad de Jesús le está costando trabajo seguirle, le está costando trabajo darle su fidelidad, su lealtad, porque posiblemente esta comunidad de Lucas sea una comunidad rica y ha hecho de su riqueza una bendición. Los evangelios que hemos estado escuchando semana tras semana tienen este aspecto de riqueza. Y lo que tenemos que tener en cuenta entonces es que para la comunidad de Lucas le da gran importancia a la riqueza. Las parábolas son quizás las enseñanzas de Jesús que la gente más recuerda de toda la Biblia. Quizás porque los personajes que las parábolas nos presentan son de carne y de hueso, con sus luces y con sus sombras, con sus oídos, con sus miedos, con sus temores y con los mismos deseos incontrolables de poder. En este caso, Lucas nos presenta la situación de la gente rica, que eran unos cuantos, que viven espléndidamente, que viven elegantemente, y la situación de millones y millones de personas pobres que prácticamente se viven entre la vida y la muerte. Lucas nos presenta la parábola que comúnmente se conoce como el rico Epulón. Epulón porque la palabra significa el que banquetea. Y el pobre Lázaro, que en hebreo es el ayudado por Dios. Por medio de dicha parábola, Lucas artísticamente nos invita a descubrir el propósito de la riqueza y el compromiso solidario que tenemos con las personas pobres. Y uno puede preguntarse si Lázaro significa ayudado por Dios o Dios ayuda. Casi que irónicamente podemos decir, pues que no me ayude tanto Dios. ¿Cómo es que Dios me ayuda si Lázaro está postrado y cubierto de llagas y los mismos perros lo confunden con alimento, ¿verdad? Pero vamos a ir descubriendo cómo esta parábola trata de dar voz a las personas que viven en semejante situación. Las personas especialistas de la Biblia han notado que el Evangelio de Lucas muestra una actitud bastante crítica frente a los ricos. ¿Por qué esta actitud de Lucas contra los ricos? En el inicio de su Evangelio, Lucas presenta a María, la joven campesina de Nazaret, proclamando que Dios a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Allá en Lucas 1:53. En el llamado Sermón del Llano, una vez que Jesús legitima los sueños y las esperanzas de la gente sin tierra, maldice a los ricos. ¡Ay de ustedes los ricos! Porque ya tienen su propio consuelo. Para Lucas, la riqueza es un obstáculo para las personas que escuchan la palabra de Dios porque les impide madurar en la fe. Así lo expresaba en su parábola de la semilla, donde decía: la semilla que cayó entre espinos son los que oyen, pero luego se van y son ahogados por las preocupaciones y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan a fruto.
Esto nos decía Lucas en el capítulo 8:14. Lucas afirma categóricamente que la acumulación de riquezas y la codicia de los bienes materiales son incompatibles con el mensaje liberador que Jesús ofrece. Eso lo podemos descubrir desde el capítulo 12 al capítulo 15. La situación para los ricos es tan drástica que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Nuestra parábola del rico Epulón, del que banquetea, y el pobre Lázaro está enmarcada con temas que tienen que ver con el aspecto económico y el abuso que algunas personas cometen contra el pobre. Jesús parece lamentarse porque se ganan amigos con las riquezas injustas, escuchábamos la semana pasada. Para Lucas, los fariseos eran ávaros y amantes del dinero. También lo escuchábamos la semana pasada. La pregunta obligatoria es, ¿por qué Lucas es tan duro con los ricos? ¿Qué es lo que los ricos hacen para merecer palabras tan severas? El problema es que algunas personas ricas, en vez de dar su lealtad, fidelidad y servicio al Dios de los pobres, de los marginados, de los excluidos, de los enfermos, de los que tienen hambre, se habían asociado con la divinidad del dinero. Se habían protegido bajo una idolatría que deshumanizaba a la creación de Dios. En el tiempo de Jesús, al igual que ahora, la separación entre ricos y pobres formaba inmensos abismos, fronteras que nadie podía cruzar, ni de un lado ni del otro. La tierra y la economía estaban en manos del 3% de familias que organizaban y se beneficiaban del trabajo de la inmensa mayoría del campesinado. Los pocos ricos que existían se creían bendecidos por Dios, mientras que los pobres, por su parte, no solo eran marginados económicamente, sino también, al no poder conservar y cumplir las leyes de la pureza, vivían prácticamente llenos de pecado de por vida. Ante este mundo tan desigual, ante este mundo lleno de injusticias, Lucas parece que va a tratar de remediar la situación trayendo a la memoria una nueva interpretación de Jesús. Por eso podemos ir especulando versículo por versículo, y ir viendo cómo es que Lucas trae a la memoria esta imagen de la nueva economía que van a hacer cuando la gente aprenda a compartir. Y la historia del rico que no tiene nombre, lo cual es bastante irónico porque los ricos siempre tienen nombres, siempre tienen historias, siempre tienen familias de honor. Y el hecho de que Lucas lo castigue al anonimato es como para quitarle prácticamente el honor, para decirle es una persona que puede ser cualquier rico de la comunidad de Lucas que quiera primeramente seguir a Jesús sin conversión. No se puede seguir a Jesús sin antes no se deja aquello que se puede interponer en el seguimiento. Entonces, la descripción que hace del rico, si los ricos están en las ciudades, damos por hecho que la comunidad de Lucas está en un contexto de cultura, en un contexto de ciudad. Si esta gente representa el 3%, y esta gente es la que gobierna la tierra, controla la tierra, tiene la tierra, pero no la trabaja. La tierra da frutos porque el campesinado la trabaja. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente rica en tiempo de Jesús? ¿O qué hacía la gente rica en tiempo de Jesús? La gente se daba a
embellecer el intelecto, embellecer el alma, decían ellos, por medio del estudio de la ciencia, de la retórica, y también a cuidar el cuerpo. En el gimnasio, para eso funcionaban, ¿verdad? Pero una de las cosas que también creía la gente del siglo I es que por medio de sus enseñanzas, por medio de sus estudios, ellos creían de que Dios bendecía a la gente rica y maldecía a la gente pobre. Entonces harían este tipo de teología de la abundancia, del evangelio de la prosperidad. Temas que ya he tratado en algunas otras homilías porque son recurrentes en el libro de Lucas. Como les decía, desde hace varias semanas estamos hablando del tema de la economía porque para Lucas es importante que la gente sepa que seguir a Jesús tiene que ser de tiempo completo y con un corazón abierto y sin nada que a la persona le estorbe para su seguimiento. Entonces, Lucas refleja la vida del rico, la vida del que vive en la ciudad, que banquetean, que se hacen los simposios, que se dan el lujo de tener, de comer, de beber, y también, bueno, mientras se come y se bebe, se discuten los grandes temas de la vida. Se discuten los temas del amor, de la belleza, de la amistad, de los valores y también de los dioses. Eso lo sabemos por los diálogos, por ejemplo, de Platón, ¿verdad? Donde por medio de los banquetes se traían a la conversación los temas de qué importancia tiene la vida, cuál es la virtud, cómo poder vivir. Y parece ser que este rico solamente es un rico de estómago. Hace una teología de su estómago porque solamente se preocupa por el buen vestir y por el buen comer. Y bueno, la manera en que Lucas lo describe, que se viste de púrpura y lino, lo presentan entonces en una situación de una clase privilegiada. No toda la gente podía tener acceso especialmente al vestido. La inmensa mayoría de los pobres solamente tenía la ropa que llevaba puesta, solamente su túnica, su manto. Si bien tenían el manto, y cuando ya el pobre, antes de venderse como esclavo, lo primero que empeñaba era el manto. Por eso las leyes del Deuteronomio, las leyes del Levítico son bien claras. Si tu hermano, tu prójimo te empeñó el manto, se lo vas a regresar cuando cae el sol, cuando llegue la noche, porque es lo único que tiene para cubrirse, aun que te lo haya dejado como prenda para rescatar o para pagarte el dinero que te debe. Entonces, los ricos, el 3% de la gente que podía vivir muy bien, pues el lino era considerado uno de los materiales de lujo, era considerado uno de los materiales propios de la gente alta, y el hecho que te diga que es de púrpura, este era el color de la realeza, porque la ropa también identifica al pobre del rico. La ropa la marca es un marcador de identidad. ¿Qué tipo de ropa lleva? ¿Qué color lleva? Y bueno, lamentablemente hasta nuestros días, ¿verdad? La ropa sigue siendo un marcador de identidad. Ya no es tanto que la ropa me sirva o me proteja del frío o me proteja del mundo exterior, sino también ya va implícito prestigio, poder, quién puede vestir de ciertas marcas y quién no puede vestir de esas marcas. Entonces implica también un aspecto económico. Entonces dice que banqueteaba espléndidamente todos los días. O sea, no es de que banqueteara una vez por semana o una vez al año. El problema es de que banqueteaba, era un hábito normal. Y no se puede banquetear, comer en exceso mientras tengas a la gente a un lado de ti que se está muriendo de hambre. Entonces Lucas parece ser que magistralmente presenta esta parábola como para verla en una obra de teatro. En una primera escena tenemos la vida superflua, vana, de la gente rica, de los 3 ricos que existen, cómo viven muy bien, tienen todo, comen
opíparamente, comen muy elegantemente. Y por otro lado tenemos los millones y millones de Lázaros que están prácticamente apoyando y manteniendo todo el status quo de los ricos. Y la actitud, fíjense, los dos están posibles. No sabemos cómo estaba el rico. Es muy probable que si el rico está en el banquete va a estar reclinado, símbolo de posesión, de control de la casa. En cambio, uno está dentro y el otro está fuera, pero se pueden ver geográficamente, los separan metro, pero psicológicamente y socialmente la separación entre el rico y Lázaro es inmensa. Hay una separación muy grande. Entonces podemos ver incluso cómo esta separación psicológica es una frontera que nadie puede cruzar. Hermanos y hermanas, las fronteras físicas, todo mundo las puede brincar, todo mundo las puede cruzar. No importa cuántos millones y millones se va a gastar el presidente Donald Trump o se esté gastando, siempre va a haber personas que las van a brincar, que van a pasar. Lo difícil es romper las fronteras psicológicas, las fronteras que me separan a mí de la otra persona, o los que son de mi cultura, de las otras personas. Separar o brincar ese tipo de fronteras es más difícil. Por eso nuevamente esta idea se va a ver reflejada en el texto. Si el rico no fue capaz de brincar donde está Lázaro, que estaba a unos pasos, no espere que después Lázaro brinque a donde está el rico cuando la situación y la escena termine o sea diferente. Entonces las fronteras que separan al rico del pobre se hacen imposibles no porque el pobre quiera, sino porque el rico las ha puesto de esa manera para controlar su riqueza, para seguir siendo rico y seguir explotando al pobre. Dice que echado a la puerta del rico, o sea, el que está echado está como si estuviera afuera, está prácticamente no como persona. En el mundo bíblico hay que poner atención en los gestos, el hecho de que la persona esté parada, sentada, reclinada, hincada. En este caso prácticamente es un desperdicio lo que está tirado en la puerta del rico. Son los desperdicios de los cuerpos que son considerados no cuerpos vivibles, porque no tienen acceso todavía a la economía, al poder y al vestido. Si a uno lo cubría la elegancia, el glamour, y si a alguno le daba prestigio el lino y le daba prestigio el color de la púrpura, al otro solamente tiene su piel. Y una piel que prácticamente lo convertiría en persona impura porque la sangre estaría a la vista, cubierto de llagas. Sería un cuerpo también maldecido, no solamente del sistema económico, desde el punto de vista de la teología del rico, como vamos a verlo. Este pobre también estaría maldecido porque Dios le mandaría este castigo, creían ellos, por no poder tener un cuerpo saludable. Entonces prácticamente el otro está llagado, un cuerpo desperdiciado, un cuerpo para la muerte. Y llama la atención de que este cuerpo que no es cuerpo, o esta persona que casi vive despersonificada o deshumanizada, tenga nombre. Y se llama Lázaro, que significa Dios ayuda. Dios ayuda. Y bueno, es como les decía al principio, es bastante irónico que esta persona tenga nombre y tenga este nombre tan significativo. Y vamos a ver si realmente Dios le va a ayudar. Entonces, esta es la situación. Y luego dice que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico. En los grandes banquetes no podían faltar los perros, porque no había servilleta y utilizaban este pan que se llama pita,
este pan como una tortilla de harina, lo usaban como servilleta. Entonces era muy común que todas las migajas de las servilletas de pan cayeran. Y los pobres, prácticamente en un sentido analógico, podían subsistir con estas migajas, pero ni estas migajas se les permite a los pobres. Y los perros en los banquetes entonces de los griegos siempre estaban listos para limpiar las migajas que caían. Los perros formaban un papel importante dentro del banquete. Entonces la realidad en esta vida es bastante desalentadora para Lázaro y para toda la gente pobre que representa a Lázaro. En cambio es bastante consoladora, bastante bien, vamos a decirlo, para el rico. Y en estas condiciones se pasa a una segunda escena. Algunos de los biblistas creen que todos los evangelios, antes de ser evangelios que se leían, que se publicaban, que se recitaban dentro de la liturgia o dentro de las casas, los evangelios eran puestos en escena, porque en la cultura griega la comedia, la tragicomedia era muy querida, era muy aceptada, era la manera de educar a la gente que no sabía leer y escribir. La inmensa mayoría de la gente no sabía leer y escribir, entonces se creía que todos los evangelios, antes de ser evangelio escrito y proclamado, fueron evangelios que se pusieron en escena. Y prácticamente este evangelio nos da esta impresión. En una primera escena, Lucas nos narra el cuadro tan desigual, tan diferente entre el pobre y el rico. Nos describe a cada personaje con los que cada personaje representa e inmediatamente nos invita a otro cuadro. Y en este segundo cuadro, lógico, si hay una persona que no es persona, que está echada a la puerta del rico, que no puede comer, que no puede vestir, es lógico que está prácticamente muerto en vida. Pero bueno, Lucas lo mata oficialmente, dice que se murió el pobre, y los ángeles lo llevaron junto a Abraham. Y murió también el rico y lo sepultaron. Del pobre no se dice que lo sepultaron. Esta era una de las grandes preocupaciones que va a tener a la gente del siglo I, y por eso se formaban agrupaciones para poder enterrar a los miembros de cada agrupación. Las agrupaciones pobres hacían una colecta, hacían una comida mensual y tenían una bolsa en común, de tal manera que cuando la persona que pertenecía a dichos grupos falleciera, se sacaba dinero de esa colecta, de esa bolsa común, y se preparara el sepelio, se preparara la funeral. Porque recuerden que en el siglo I morir prácticamente en una fosa común era morir desprestigiado. Y así como salía muy caro nacer, salía también muy caro morir, cosa que no ha cambiado absolutamente nada. Es triste también en la manera en que nosotros lidiamos con la muerte, ¿no? Como la muerte aquí en Estados Unidos, especialmente de la gente migrante, el último traje que se llevan y el único que se ponen es cuando se mueren. La gente que nunca pudo comprarse un buen vestido, un buen trajecito, un buen pantalón, el día de su muerte la gente se coopera, el día de la muerte la gente hace todo para que se lleve su traje, ¿no? Qué ironía. El traje que se lo va a comer la polilla, se lo van a comer los gusanos, en vez de que se hubiese acabado en el cuerpo de la persona pobre. Bueno, por eso el rico se dice que lo enterraron como es costumbre, murió con todos los honores, y en cambio del pobre Lázaro dice que solamente es llevado a la presencia de el padre Abraham. Antes de entrar en esta escena, cuando les estaba diciendo de que esta parábola no es para el más allá, sino para el más acá, tenemos que entender cómo la gente del siglo I, cómo la gente de la Biblia entendía la muerte, entendía la vida,
entendía el cielo. Nosotros regularmente tenemos una división entre el cielo y la tierra, y para acceder al cielo es solamente por medio de la muerte. Y regularmente en esta división que nosotros tenemos del cielo y de la tierra, nadie puede ir al lugar del cielo sin pasar por la muerte, y los del cielo no pueden venir para acá porque estamos divididos. Solo a través de la muerte es cuando nosotros vamos a llegar a este lugar del cielo. Pero en el mundo bíblico no era así. En el mundo bíblico, vida, muerte están en manos de Dios. Los cielos y la tierra no están divididos, formaban un todo. Por eso era posible también que los ángeles puedan entrar, intervenir, los mensajeros de Dios puedan intervenir dentro de la vida cotidiana de la gente, y también era posible que algunas personas humanas accedieran al mundo de los vivos o al mundo de los muertos sin tener que morir. No es de extrañarse entonces cuántas narraciones tenemos de los ángeles que visitan a seres humanos, que visitan a Abraham. No es sorprendente entonces encontrarnos seres angelicales que acompañan a personas en viajes, por ejemplo con Tobías, ¿verdad? O ángeles que vienen a ver si hay justicia en la tierra. Dios continuamente envía a sus mensajeros. Bueno, a María también la visitó un ángel. Y también tenemos en el mundo bíblico muchas personas que no murieron, sino que fueron llevadas a la presencia de Dios, ¿no? Tenemos la figura de Enoc, ahí en el capítulo 6, parece, en el Evangelio, en el libro del Génesis. Tenemos también la figura de Elías, que se nos narra que se va de la tierra en un carruaje de fuego y que promete que va a regresar. Por eso a la gente o a los evangelios, cuando creían de que Jesús resucitó o de entre los muertos, pues no era nada extraordinario como nosotros pudiera resultar. Entonces, estas ideas de cielo y de tierra tienen también que invitarnos a entender primeramente el mundo bíblico. Ellos creían que la tierra estaba sustentada por las columnas de fuego, que había un río de fuego y que abajo en el inframundo se encontraba el lugar de los muertos. Pero aún estando en el lugar de los muertos, la gente estaba en la presencia de Dios. Vida, muerte, todo estaba conectado en el mundo bíblico, y la gente aún después de muerta tiene sentimientos. Por eso Lucas se vale de esta parábola, de estas imágenes, para explicar una realidad bastante interesante. Entonces, esta parábola nos está hablando de un Dios que está conectado en todo el proceso de la comunidad, de los ricos y de los pobres, y está conectado también en el proceso de estar cuidando de cada persona, ¿no? ¿Y cómo es entonces que parece ser que Dios premia a uno y castigó al otro? Prácticamente no es esta la finalidad de la parábola, es de ver cuáles son las opciones que tanto el pobre tuvo para poder alcanzar a Dios y el rico tuvo para poder ser privado de la presencia de Dios, ¿no? Entonces, estando en el lugar de los muertos, aún en el lugar de los muertos, como les decía que sería en el inframundo, eso también era de la cultura griega, ¿no? En el inframundo donde están las parcas. De la muerte, hermanos y hermanas, nadie nos escapamos. Y esta es una realidad que no podemos negar, ¿no? Pero tenemos que entender esta idea. Por eso es que se puede ver, se puede entender, se pueden reconocer. En medio del tormento, fíjense que no habla de las llamas. Esta idea del fuego, en alguna otra homilía también ya la he hablado. Esta es otra idea que viene por allá de la Jaena. Es decir, la persona está separada de la presencia de Dios, pero no es porque Dios quiso separarse de la persona, es porque la persona se separó de ella. Dice, alzó la vista y divisó a Abraham y a Lázaro a su lado.
Lo llamó y le dijo: Padre Abraham. Esta persona rica, fíjense lo que hace. Entonces conoce a Lázaro, conoce a Abraham, cree que se ha comportado como hijo de Abraham. Posiblemente cree que ser hijo de Abraham es porque tiene fe en Abraham o sigue la ley de Moisés y de los profetas. Parece que no la sigue tanto. Y parece ser que Abraham mismo dice: ver, espérate, como que me estás llamando padre, pero realmente no te comportaste como verdadero hijo. Lucas en el Evangelio, al inicio del Evangelio, nos decía que Juan el Bautista comenzó a predicar un mensaje diciendo que el hacha ya estaba lista y que todo árbol iba a ser prácticamente cortado. Y llegaron los fariseos a preguntarle: ¿qué debemos de hacer? Y Juan, en vez de decirles, los empieza a maldecir: raza de víboras, no vengan ustedes a creer ese dicho de que somos hijos de Abraham, porque yo les aseguro que Dios puede sacar hijos de Abraham de piedras. Esa idea también la tenemos en el Evangelio de Juan. Entonces, el rico está clamando o está de alguna manera argumentando tener relación con Abraham, quizás por sangre, quizás porque por tradición, pero nunca se comportó como verdadero hijo. No puedes tú llamar padre a Abraham e ignorar al pobre Lázaro, porque Abraham es modelo de hospitalidad. Abraham era el modelo del que compartió, era el modelo del que lavó los pies a los dioses, al Dios que lo visitó. Es el padre de la hospitalidad, el padre que da de comer. Entonces prácticamente Abraham le podría estar diciendo: no estés tomando mi nombre en vano, porque tú no te comportaste como mi hijo cuando viste al pobre Lázaro enfrente de ti y no le diste de comer. No vengas ahora diciéndome que eres mi hijo, porque realmente no eres mi hijo. Pero parece ser que Abraham, como es el padre de la hospitalidad, le invita realmente a que el rico se reconozca su culpa y vean cómo el rico fracasa en su intento. Y le dice: ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua. Ahora sí ya vienen las llamas que lo torturan. Esta idea prácticamente el rico está totalmente desequilibrado. No se ha dado cuenta que las situaciones han cambiado. Entonces también la relación con Lázaro debería de haber cambiado. Pero en vez de ver a Lázaro como su hermano, de ver a Lázaro como el que ahora está en la presencia de lo divino, en la figura de Abraham, lo sigue viendo como un esclavo. Vean cómo el rico está mandando no solamente a Abraham, está mandando también a Lázaro. Porque los ricos así son, arrogantes, prepotentes, que creen que todo mundo les tiene que doblar la cabeza. Entonces el rico prácticamente no ha reconocido todavía a Lázaro como su igual. ¿Por qué decimos de que esta parábola no es para el más allá, sino para el más acá? Porque se habla de gente que tiene hambre, que se reconoce, tienen vida, tienen sed, se habla de la lengua, se habla del cuerpo, se siente dolor. Y parece ser que Abraham le viene a refrescar las cosas que el rico recibió y que prácticamente fue sus decisiones que lo puso en ese lugar. Y fíjense, le llama con ternura todavía, a pesar de que su hijo prácticamente le salió rebelde, ¿no? Dice: hijo, recuerda que en la vida recibiste bienes y Lázaro por su parte desdichas. Esta es la teología que se creía, o el pensamiento que se creía de lo que le va a suceder al rico cuando muere, el castigo y la bendición al pobre. Pero parece ser que es no leer atentamente la palabra de Dios. Y el abismo que habla el padre Abraham prácticamente es un abismo que fue creado por el rico, que no supo reconocer en Lázaro a su hermano. No, si los dos eran hijos del padre Abraham, y el padre Abraham era modelo de hospitalidad, modelo de compartir, modelo de incluir a la mesa, entonces el rico le falló a Abraham
al fallarle al pobre. Fallarle al pobre es fallarle al Dios de la vida, es fallarle al Dios que generosamente nos da todo, ¿no? Y el abismo que habla el padre Abraham ahora es un abismo que ha creado prácticamente el rico. ¿Por qué? Porque le fue imposible servir o ver en el rostro de Lázaro al rostro del hermano que viene también del padre Abraham. Y el rico parece ser que ahora el rico insiste, porque así son los ricos. Dice, entonces, padre Abraham, envíalo a casa de mi padre. Anteriormente no habíamos sabido que tuviera un padre ni que tuviera 5 hermanos. Todo esto es un sentido figurado, no hay que tomarlo literalmente. Envíalo otra vez a la comunidad, envíalo otra vez a la gente que está viviendo con la teología que cree que Dios bendice a unos y castiga a otros. Porque esa no es la realidad. Dios bendice a todo mundo. Dios es el Dios de Abraham, Dios es el Dios de Abraham, el Dios del rico y el Dios del pobre, pero el rico tiene que ver al pobre como su hermano. Envíalo entonces a la casa para que venga a corregir, otra vez está mandando, y les advierta y no sea que vengan a parar en este lugar de tormento. Y fíjense cómo va a tratar o cómo el padre Abraham trata de cambiar esa idea. No es enviando gente, es escuchando a Moisés y a los profetas. Moisés representa a la ley, posiblemente Moisés representa a la ley, y se habla, dice que tiene 5 hermanos. Esta es una imagen simbólica. Los 5 hermanos representan a los 5 libros de la ley. Entonces, la teología de los ricos se basaba en la teología de los 5 primeros libros de la Biblia, donde supuestamente Dios bendice a los ricos y maldice a los pobres, o les da a los pobres el consuelo de que van a gozar las riquezas cuando ya se mueran. Mientras tanto hay que pasar calamidad, hay que pasar sufrimiento para que Dios los bendiga y lleguen al seno del padre Abraham. Entonces, esa es la teología que hay que corregir. Esos 5 hermanos, esos 5 libros tienen que ser releídos, reinterpretados por medio de los profetas. No puedes tú tener solamente la visión de que Dios te bendice y te olvides de los profetas. ¿Y qué hablan los profetas? Hablan justamente del pobre. Aquí vamos a escuchar todas las amenazas que tienen los profetas contra los pobres. Hay de ustedes que explotan al pobre, que lo oprimen, que lo dejan desnudo. Entonces la gente no se puede casar con el Dios de la pobreza, con el Dios que bendice, con el Dios de la abundancia y olvidarse del Dios de los pobres, olvidarse del Dios que habla por medio de los profetas. Desde el punto de vista del padre Abraham y de Lucas, la verdadera persona, el verdadero discípulo que sigue a Jesús es la persona que vive con la ley, pero también escucha al Dios de los profetas, escucha a los pobres, al marginado, al huérfano, al migrante. Entonces, este es el reto, hermanos y hermanas, que tenemos que tener. Y si alguien insiste solamente en reconocer a Dios que lo bendice y que le ha dado trabajo, que le ha dado bendición tras bendición, pero se olvida del Dios de los profetas, o se olvida de los pobres, o se olvida de los marginados, o se olvida de los migrantes, se olvida de la gente sencilla, se olvida de los que no tienen casa, de los que no tienen tierra, entonces no están escuchando al Dios de los profetas. Y por eso, aunque venga un muerto y nos explique exactamente y nos diga en qué consiste el cielo y en qué consiste la tierra, en qué consiste el lugar de los muertos, si no se escucha a los profetas, no tenemos el mensaje completo. Así que, hermanos y hermanas, en este día, en esta semana, te invito a descubrir al Dios de la ley, al Dios que te cuida, al Dios que te bendice, al Dios que te ha dado todo, pero también al Dios que te invita a compartir con los pobres, con los que están a un lado de ti, con la gente que llora, con los que tienen hambre, con la gente desaparecida, con toda la gente que aún no descubre al Dios de los profetas. No puedes separar
No puedes tú separar al Dios de la ley y separar al Dios de la justicia. Fallarle a los pobres, fallarle a Lázaro, no darle de comer al pobre, vestir al desnudo, recibir al migrante, visitar al encarcelado, es fallarle a Jesús. Así que en esta idea, en vez de predicar al Dios de Abraham y de Sara, que son modelo de hospitalidad, se predica a un nuevo Dios a veces, o se comporta uno como si no fuera hijo de Abraham por medio de las obras. Nosotros podemos decir que somos cristianos, que somos católicos, pero eso no salva. Lo que salva es reconocer a los Lázaros que están frente a nosotros. No hay que buscarles, ellos llegan, viven con nosotros, forman parte de nuestra realidad. Al final, los pobres no se van a salvar por ser pobres o por estar echados a las puertas de los ricos. Se salvan cuando se convierten en sujetos de transformación, cuando cuestionan los mecanismos del dinero idolátrico que los tiene postrados y enfermos. Al mismo tiempo, los ricos no se condenan por tener dinero, sino por hacer de su dinero su Dios, por cerrar el corazón a la persona que tiene hambre. En la parábola del rico Epulón y Lázaro, Lucas nos invita a su comunidad a decidir de qué lado quiere estar, del lado de Dios de Abraham y de Sara, que es modelo de hospitalidad, o del lado de la diosa del dinero, que no es capaz de ver en la figura del Dios, en el rostro del pobre y el enfermo, Lázaro. Y aquí valdría la pena y preguntarnos, hermanos y hermanas, ustedes, ¿de qué lado están? Nuevamente les doy las gracias por sintonizarnos, por escucharnos, esperando que esta palabra de Dios les ayude a entender que hay que escuchar al Dios de los pobres, al Dios de Moisés, al Dios de los profetas, al Dios que sigue bendiciendo a toda su creación. Muchas gracias y que tengan una muy buena semana. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org. org